Nos acompaña Jaime Costales, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito y especialista en psicología social, para ahondar más en este tema que acabamos de ver en el reportaje de Andrea Marín, un tema que realmente preocupa a todos. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por el diálogo. A su criterio, ¿a qué se debe el aumento de consumo de droga en los jóvenes? Es multifactorial. Es una degradación social de toda la estructura económica, social, familiar, política, cultural. Y entonces hay una pérdida de brújula, hay una pérdida de liderazgo y en esa desubicación, en una crisis social que es mundial además. Y en el país se está anclando cada vez más. Esa desesperación les vuelve muy vulnerables a los jóvenes, incluso a los niños, al consumo adictivo, no solo de elementos químicos, no solo de drogas, sino a la dependencia emocional, a muchos factores. Y esa vulnerabilidad hace que se incremente, lo cual va configurando un deterioro grande de las nuevas generaciones que pone en alerta la situación del país. Y acabamos de ver en el reportaje, Jaime, que no solo adolescentes consumen, sino también niños de 10 años. ¿Por qué lo hacen? Porque una sociedad que se ha degradado en su conjunto y que se ha convertido ya desde hace más de una década en un narcoestado creciente, tiene las puertas abiertas para el consumo de las drogas. Independientemente de la edad. Independientemente de la edad. Entonces van cubriendo todas las capas poblacionales hasta la adultez. Pero lo más grave es que en la infancia ya se den esos casos porque eso anuncia el deterioro generacional para los próximos años. ¿Y por qué, al igual que la marihuana, ha aumentado, Jaime, el consumo de la cocaína, que es una de las drogas que más se consume en estos momentos en la capital y en otros puntos del país? Porque el país dejó en el correísmo la puerta abierta al narcotráfico y entonces eso tiene incidencia no solo en la exportación hacia otros países como los de Europa o Estados Unidos, sino que se va incrementando los niveles de consumo internos, lo cual es un crimen social. ¿Usted gigantesco. cree que entonces, basado en ese argumento, usted cree que hay mayor acceso entonces a la marihuana, a la cocaína de niños y adolescentes? Por supuesto. Ya es un escenario de consumo generalizado y eso va incrementando la vulnerabilidad, pero lo que está en el corazón de todo eso es que gran parte de la población infanto-juvenil e incluso de los adultos no encuentra un propósito, un sentido que le dé dirección, que le dé una brújula a la vida y busca una especie de anestésico por la presión social, también el influjo de los grupos de compañeros, etcétera, para neutralizar ese vacío, esa sensación de no tener norte a través del consumo. ¿Y varía el consumo de acuerdo a nivel socioeconómico o es un problema general a escala nacional, independientemente de la situación económica que enfrenta cada familia ecuatoriana, tanto los jóvenes como los adolescentes? De hecho, lleva abarcando todas las capas sociales, pero es más grave en las situaciones de pobreza y de callejización, porque la capacidad de consumo reducida que tienen les permite acceder a las peores formas de droga, a las más tóxicas, a las más contaminantes, a las más deteriorantes. Hablando de ese grupo socioeconómico, Jaime, ¿influye tal vez la falta de empleo que lleva a su vez a la situación de pobreza extrema? Por supuesto, porque no solamente es el consumo de drogas como tal, sino también es un consumo generalizado de alcohol. Entonces una sociedad alcoholizada y una sociedad fanatizada por el fútbol, fanatizada en algunos casos por ideas religiosas, fanatizada políticamente por el populismo, son otras formas de adicción. O sea, es una sociedad adicta que tenemos que ir curando profundamente para restituir un equilibrio social que nos dé esperanza en el futuro. ¿Y cómo cree usted que adquieren la droga los jóvenes o un niño de 10, de 11 años o de 9 años? ¿Cómo obtienen el dinero para comprarla y la facilidad para adquirirla? Bueno, gran parte de veces ya es la distribución en las escuelas y por eso ha habido pues la presencia policial, incluso en algunos casos intentando frenar eso, y se van enganchando poco a poco y a la vez ese consumo les permite ser distribuidores en algunos casos, con lo cual obtienen recursos. Y ya cuando se producen casos de adicción, pues incluso el robo, la forma de consecución ilegal de recursos para seguir consumiendo. Entonces es un círculo vicioso que se va incrementando y se vuelve explosivo. Me parece que esto que usted menciona es un grito de alerta que están haciendo los jóvenes y los niños para que los adultos que estamos a cargo del país, no solo en la parte pública, sino también privada, las iglesias, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, etcétera, la academia, hagan un esfuerzo compartido para ir curando estas heridas sociales y disminuyendo las tasas de consumo. Y hablando de ese grupo etario, ¿cómo evitar la venta de droga, por ejemplo, Jaime, en los exteriores de los colegios? Aquí hemos publicado un sinnúmero de reportajes al respecto. Parecería que el plan del gobierno para vigilar a las instituciones educativas para que esto no suceda no está funcionando. No solamente puede ser el Estado además es muy deficiente, la acción burocrática suele ser lenta, poco eficaz
y por eso se necesita una interacción también con los padres de familia, con las instituciones educativas, los directivos de las instituciones, los profesores y el conjunto de la sociedad, los barrios, etcétera, para ir haciendo formas de control que sean mucho más eficaces y que den un resultado más acelerado para controlar y regular eso. Es decir, hay que trabajar ya, también desde los hogares, instituciones educativas y el Estado en general. Por supuesto, y además necesitamos un liderazgo diferente que busquen la consolidación democrática, también devolverles a los jóvenes la idea de que sí es posible construir un país democrático, estable y próspero, y les dé una dirección y un rumbo para que ese rumbo les permita encontrar un sentido de la vida más allá de las adicciones. Gracias a Jaime Costales, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Jaime. Él nos habló de precisamente estas causas de un problema latente y que va en aumento y cómo tratar de mitigar su impacto. Estamos hablando del consumo de droga en menores de edad.